sociales contra los de trans, que sean 44.000, es un acto de valentía gigante. Buscar información, si queréis, de destransicionadoras. Es que casi no se encuentra, tienen un miedo, la mayoría no lo cuentan, no lo hacen público. Mirad, si buceáis por internet, por las páginas que ellos, por los TikTok y los Instagram y estas cosas de ellos, ya vais a ver cómo es. Ya les he mandado la carta a mis padres, porque tienen un sistema y todos lo hacen el mismo sistema, se lo cuentan unos a otros, ¿no? No, esto es mejor que se lo digas por carta. Entonces tú les escribes una carta cariñosa y le dices que eres trans. Pues lo hacen así, mayoritariamente. En España hay una asociación de familias. Tienen cerca de 400 familias y empezaron hace nada más un año, familias preocupadas porque tienen miedo y no quieren llevarles a un sitio donde les den la razón sin más, que explore a alguien algo, que miren a ver, ¿no? Tienen mucho miedo porque la ley se lo prohíbe, en fin, es un lío. Entre esas 300 y muchas, casi 400 familias, hay ya 6 destransicionadoras españolas. 6 en un año. ¿Por qué? Porque sí, o sea, porque igual que les da porque son trans, pues también luego les da porque... pues que no. Algunas han empezado con la T, que le llaman ellas a la testosterona, otras no. La mayoría han utilizado binder, de estas cosas, estas fajas que te espachurran el pecho y te deforman los huesos. Claro, las madres ven eso, pues las madres tienen sufrimiento. Las madres y las familias tienen sufrimiento. Porque ven que es una cosa por contagio, que no es, pues mira, siempre ha sido así un poco y ahora, pues bueno, pues es lo que tenemos. No, esto es un contagio, ¿no? Entonces, hay una realidad cambiante, caramba, hay que hacerle frente, ¿no? Hay que hacerse cargo, no vale hacer así. Que son menores. Hoy no me va a sacar ninguna imagen, qué malvado. Eso es que no se descarga. Igual no te lo manda. Estos manos así, sí. Ni una. Y el caso es que aquí sí se ven, ¿ves? Y las de deporte sí las hemos visto. Además, donde había imágenes ahora se han borrado. Sí. Mira, sí que la subo y se van borrando. Sí, según las... ¡Qué bandidas! Eso es una interfaz web. Si quieres empezamos el debate y empezamos a hacer preguntas, ¿no? Sí, es que solo haciendo... Sí, Oye, lo siento, mira, es que desaparece. Déjalo que no se puede. Bueno, no sé si que levantéis la mano, Como acaba de hablar de transición y todo esto, sí que me gustaría aconsejar, pues a él le interesa, hay una chica del país de Euskadi que creo que ha sido muy valiente y se puede encontrar por las redes y se busca, que se llama Nagore y que explica muy bien cómo ha vivido ella todo esto. Es asturiana, Nagore. ¿Asturiana? Sí. Ah, pues debe ser que, claro, Nagore yo estaba convencida de que era... Bueno, pues, vale. Y luego hay una peli que se llama, me parece que es una película sueca, es de Trans Train, de Tren Trans, que es muy muy interesante, aparte de un montón otro de material que hay en las redes que es muy que interesa mucho. Y no quiero hablar mucho más, pero solamente una cosa de la que no se he mencionado y que me parece también muy interesante, y es que si desaparece la categoría sexo, para las mujeres, tanto para las mujeres como para los hombres, a nivel científico, ¿cómo estudiamos las enfermedades? ¿Cómo estudiamos? No hablo ya solo de la desagregación de los datos, sino que ya no hay enfermedades, o sea, si tú dices que la próstata puede ser un problema femenino, o sea, es que ya ni siquiera, es científico para mí todo esto, es científico. O sea, a mí me parece que lo que habría que hacer es deslindar clarísimamente sexo de género, que respetemos absolutamente cómo quiere desarrollar cada persona su vida, su aspecto y
y lo que quiere hacer, pero si hay ese empeño en decir que el sexo es algo que podemos decidir individualmente, entonces se ha perdido, aparte de todos los derechos, se han perdido a nivel científico un montón de cosas. Es totalmente... es absurdo, además. ¿Qué interés hay en eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, el para qué también me lo pregunto yo. Y lo único que me responde es, como siempre, que tienes que pensar en algo muy grande, y es, sigue el dinero. Industrias raras tengo yo aquí. Si yo tengo todo un dossier que me he montado con toda clase de información. Traía un mapa de cómo han ido creciendo el número de clínicas de género en los Estados Unidos, que en 4 años han pasado de 30 a 300. Y es una fuente de ingresos gigante. Imagínate, si tú a una criatura desde pequeño ya le medicalizas, primero le bloqueas la pubertad. Si le bloqueas la pubertad, va a ir a hormonación cruzada casi seguro. Otra cosa que sabemos ya es que si hacemos la transición social, van a hormonación cruzada casi seguro. Y los que van a hormonación cruzada van a cirugía de reasignación casi seguro. Eso, los jóvenes. En cambio, los mayores se presentan vestidos de hombre diciendo soy una mujer. Esto está pasando. Entonces, es un negociazo, porque tienes un paciente para toda la vida, que tiene toda la vida que estarse medicando, para siempre. Para siempre. Más luego las cirugías. Las cirugías, claro, cuestan un dinero. Por no hablaros, de eso no traía ninguna foto, porque yo misma no las soporto. O sea, esta Menguele haciendo cirugías a las criaturas que de verdad que se te abren las carnes. Se te abren las carnes. Pilar. Yo quería decir lo primero, que las feministas, desde que yo soy joven, hemos sido las que hemos defendido desde que yo recuerdo que la gente se relacionara como le diera la gana, que hombres con hombres, mujeres con mujeres, siempre y cuando respetando que no hubiera abuso de poder. Por eso hemos estado siempre en contra de la prostitución y de la pederastia, ¿no? Y luego, por otro lado, a mí bueno, luego hablaré de lo de la ley y tal, pero luego, por otro lado, me sorprende muchísimo, para mí me parece que hay un cierto entramado que tiene que ver contra la ofensiva que hay ahora mismo contra las mujeres, y vivimos en un mundo de una reacción brutal, no solo contra las mujeres, sino contra los derechos humanos o contra todo lo que habíamos conquistado en los años 50, 70 y hasta los 80, y que todo esto tiene que ver mucho bueno, con la pérdida de derechos de las mujeres. Es decir, justificamos la prostitución, estamos justificando los vientres de alquiler y ahora estamos justificando que las mujeres dejemos de ser mujeres, y solo por una cuestión de relaciones de poder. Relaciones de poder que casualmente son masculinas, porque a diferencia, que te quería contestar antes a ti, que me he metido ahí la baza sin De deber, mala manera. de mala manera, lo que te quería decir es que no se trata de que haya mujeres malas y buenas y hombres buenos y malos, sino que la opresión a las mujeres está basada en unas relaciones de poder. Sistémicas. Y esa relación, déjame terminar de hablar. No, si no es un ejemplo. Es que como están basadas en que todo el sexo femenino, independientemente de la clase social, no todas las clases sociales recibimos la misma violencia. Las mujeres ricas no reciben la misma violencia de los hombres que las mujeres pobres, o que no se reciben socialmente ni individualmente. Entonces, como es un problema de violencia que se ejerce para oprimirnos, no se trata de que haya mujeres buenas o malas, hombres buenos o malos, se trata directamente de que vivimos en una sociedad que se llama patriarcado, en que las mujeres estamos oprimidas. Si desaparece el sexo, si desaparece el término sexo, lo que estamos haciendo es darle un poder extraordinario al papel, al patriarcado. Bueno, perdona, eso es una cosa. Y luego, por otro lado, dentro de esta ofensiva brutal que hay en todos los aspectos de la vida, la regresión, la distopía en la que estamos viviendo, por otro lado, ¿qué sucede con los niños? Y lo que tú has explicado, que me pone los pelos de punta, y ya lo sabemos más o menos.
Resulta que por un lado le estamos quitando derechos a los niños. Los niños, bueno, o sea, quiero decir que los niños migrantes, los niños racializados, no tienen ningún tipo de derechos. Pero sin embargo, mira tú por dónde sexualizamos a los niños de una manera que a mí me parece atroz, porque da la casualidad que un niño no tiene derecho a opinar, no tiene derecho a voto, un adolescente tiene, pero eso sí, puede decir que es un chico, una chica, operarse, no operarse, y añadimos algo más a que todo sea mercantilizado. ¿Qué sucede? Que el niño no tiene opinión de ningún tipo, pero eso sí, se puede cortar el pito, hormonarse, ir a una clínica, no sé qué, no sé cuántos. Exactamente igual, es decir, todo está mercantilizado, el neoliberalismo ha hecho que todos nos convirtamos en cosas, exactamente igual que pasa con los vientres de alquiler o con la justificación de que ser puta es un oficio como otro cualquiera. Entonces, a mí, claro, yo además opino que hay una moda distópica total, y es que un niño que podía ser homosexual perfectamente, como lo ha sabido siempre, y además, vuelvo a repetir, fuimos las feministas las que pusimos sobre la mesa la homosexualidad femenina y masculina ya en los años 70, y que ahora todos los niños no pueden ser homosexuales, sino que inmediatamente, digo niños o adolescentes, porque yo opino que los niños tienen relaciones, se tocan y no sé qué, y sienten placer independientemente, porque ellos no piensan en si son hombres o mujeres o si han nacido hormigas. Entonces me parece alucinante que la adolescencia se les convierta inmediatamente. Oye, tú eres fruto de un negocio, y el negocio es hormonarte de por vida, operarte, no sé qué. Entonces, claro que yo opino que esa inmensa minoría que hay que tener un tratamiento con ellos, y por supuesto con ellos y ellas, y por supuesto respeto absoluto, pero claro, eso no puede ser a costa de la lucha de las mujeres, y que de las mujeres desaparezcamos como sexo, como lo que somos, porque yo subrayo totalmente de que nadie nace con un sexo equivocado. Yo lo subrayo absolutamente. Entonces, que yo me siento incómoda con mi cuerpo, no sé qué, bueno, hay que tener un tratamiento. Pero esa frivolidad con la que estamos tratando, ahora que cualquiera es trans, a mí qué me importa que un tío y una tía se ponga falda, vestido, se ponga moño, tal, pero ¿cómo se puede convertir eso? ¿Cómo se puede convertir eso en una fuente de negocio y en algo tan trastornador para la identidad de las personas? O sea, yo es que a mí me alucina. Sí, sinceramente, bueno, será voy a contar ya que hemos entendido y sabemos. Nunca peleó la palabra. No vaya a ver diálogo. Pero habla de la palabra. Quiero decir que yo estaba defendiendo la ley contra la violencia de género, que porque haya 3 personas que hayan engañado, esa es una realidad que existe y hay que decirlo. Bueno, pides la palabra cuando quieras hablar y eso, luego, nunca. ¿sabes? Que no es que estuviera en contra de la ley de violencia, por Dios, que personalmente la te digo que estés en contra, digo que Yo era una pregunta técnica, porque me estaba preguntando si, o sea, con esta nueva ley, si tú, bueno, tienes que dejar a tus hijos, o tu hijo es trans y tal, y tú le dejas, ¿vale? Entonces tiene que hormonarse, tiene que operarse, pero eso entra por la seguridad social. O tienes que pagar una clínica, porque, por ejemplo, pongamos que yo tengo un hijo trans y no puedo hacer nada por evitarlo, ¿no? Según la ley. Entonces el niño dice, pues sale a transitar. Y para transitar tienes que hormonarte y luego operarte y tal. Pero yo no te puedo pagar eso. Entonces quiero decir que va a entrar en la seguridad social, pregunto. Entra esa duda. Eso le da mi duda, claro, porque si no, pues ya puedes decir misa. Quiero decir que sí, que es guay que seas trans, pero yo no te lo voy a pagar. Entonces, Sí, la ley plantea que eso se sufraga por la seguridad social. Sanidad pública, gracias. yo también dentista, o sea que estamos... ya, pero tiene el gran objetor y ya no la... Oye, va a depilar, que me levanto. Yo, la verdad que
he leído todo el proyecto este de ley y parece que ha cambiado bastante respecto del primero, que no me leí, pero es el que llevó a que por todas partes pareciera que nos iba a ocurrir de todo. Y este ha cambiado bastante, aunque hay algunas cosas que siguen chirriándome mucho, como el mezclar sexo con género, con afecto, con no sé, cosas así, que identidad de género, de hecho dice no sé qué de identidad de género, a ver si lo encuentro, o sea, el afecto, mete el afecto en identidad de género, con lo cual ya flipo porque yo amo a muchísimas mujeres, de hecho cada vez más, entonces... Pero luego también veo, a mí uno de los mayores temores que tengo es el tema de los niños, porque no creo que esto vaya a ser el boom de tal, pero sí que creo que hay mucha tontuna en los niños, en los adolescentes y en los padres, que enseguida empiezan a flipar, como pasó con el TDA, con los niños medicados porque se movían, y entonces me da miedo que ahora se empiece a medicar niños porque juegan con muñecas, me da miedo. Por eso creo que es una cosa que habría que tratar con muchísimo cuidado. Yo veo que esta ley que se está haciendo para el 0,1% de la población, o 0,01%, no sé, o sea, para un grupo, por lo que he podido leer por ahí, no tengo yo las estadísticas, no voy contándolos, pero vamos, parece que es una pequeña parte de la población, pues tendría que haberse hecho con mucho más cuidado del que se ha hecho. Lo de los niños también luego nos lleva, por otro lado, estamos hablando de que si con 16 años no puedes decidir si quieres cambiarte de sexo, tenemos que tener también mucho cuidado, las feministas, con las edades de las que hablamos, porque resulta que todas defendemos que a los 16 años una mujer pueda abortar libremente sin decírselo a su papá ni a su mamá ni a un juez, por supuesto. Entonces entendemos que a los 16 años una mujer tiene una madurez para buscarse la vida y equivocarse, si quiere. Entonces tenemos que andar con mucho cuidado ahí en todos estos temas. Yo luego otra de las cosas que he visto, que no sé si lo has comentado, porque claro, están tantas cosas, es que habla de la violencia intragénero. Y eso ya, eso sí que me da como cosa, ¿no? Cuando dices, está hablando de la violencia intragénero en una ley trans que afecta al 0,1% de la población, y entonces, ¿qué cojones pasa con la violencia machista? Porque si tú estás aceptando la violencia intragénero como algo que hay que poner en una ley, nuestra ley de violencia machista, creo que se va a la mierda. Por eso hay cosas que me parecen acertadas, creo que había que hacerlo, pero creo que se ha hecho con muy poco cuidado esta ley. Para mí es la mayor pega que le pongo, que se ha hecho con muy poco cuidado y con muy poca sensibilidad. Se ha hecho al principio. Ay, perdón, hay una cosita que quería, no para enrollarla, sino solamente señalar lo del problema con las lesbianas, lo del techo de algodón, lo de que haya mujeres trans que se declaren lesbianas y exijan y reivindiquen el derecho a imponer el sexo a mujeres lesbianas. Pues mira, es como que, veréis, si el sexo está en el cerebro
y la genitalidad no importa, y yo soy una mujer con mi barba y con mis cojones, perdonadme la palabra, y mi pene, soy una mujer lesbiana, porque me gustan las tías. ¿Vale? Entonces, tú, lesbiana, que me rechazas por mi genitalidad, es porque tienes un problema de transfobia y un fetiche con mi genitalidad. Tal cual, así están tratando a muchísimas lesbianas. Las lesbianas están que trinan. ¿Qué pasa? Con los gays pasa menos. ¿Por qué? Porque los hombres trans han nacido mujeres y no se gastan estas formas violentas, ni quieren imponer tanto ni tal. Entonces, sobre todo el problema lo tienen las lesbianas, que son transfobas según ellos, y claro, ellas dicen, ¿pero qué dices de transfobia? O sea, que es mi orientación sexual. Y si a mí me gusta una genitalidad, o me gusta un cuerpo, o me gusta... Es que, ¿a ti qué te importa? O sea, esto es la cultura de la violación otra vez. ¿Y yo por qué tengo que acostarme contigo? No me gusta un pene. Ay, pero es que te tienes que fijar en la persona, porque el sexo está en el cerebro y en la identidad mía sentida de dentro. También se acusa de esa transfobia y tal si a un hombre trans no le, o sea, a una mujer no le atrae un hombre trans. Sí, es que transfobia es todo. No sé si sí, pero me refiero que es igual de atacado. No, con eso no estoy yo viendo problemas, es sobre todo contra la siempre lesbiana. todo esto es con las mujeres. Sí, hay una chica muy un chico muy conocido, que es este tal Elizabeth Duval, que se declara lesbiana. Es un chico. Sí, un pero chico, sí, genitalmente hablando, es un hombre y dice que es lesbiana. Bueno. Claro, porque en este ideario está construido así, si el sexo está en el cerebro y tú te puedes cambiar en el registro y si quieres te cambias el cuerpo y si no, no, porque lo que vale es el registro y tu identidad sentida, pues es que tiene que valer, ¿no? Tiene que valer. Mira, yo lo que sí veo es que muchas de las adolescentes que dicen que son chicos trans en realidad son lesbianas. Pero tienen 13 años y no lo saben, y algunas no lo saben y no lo aceptan. Una vez en un cole, una me dijo, le digo, ¿y a ti quién te gusta? ¿Eres lesbiana? Y me dice, a mí es que esa palabra me da